líderes y servidores. Pero creo que es importante, hermano, que la iglesia sepa cuál es la tarea de un pastor, de una congregación a donde se acerca. Porque hoy hay muchos pastores que se hallan haciendo tareas diferentes a lo que verdaderamente deben de hacer. Yo le digo de antemano, yo no soy el mejor pastor, la mejor persona, yo no lo soy. Yo puedo tener muchos errores y fallar quizá en muchas de las tareas que tengo. De hecho, quiero de antemano pedirles perdón en las ocasiones que he fallado en eso. Y trato en lo posible de poder hacerlo de la mejor manera. Y fallo precisamente porque soy un ser humano igual que usted, con luchas, con debilidades, me enfermo, tengo problemas, tengo miles de cosas en que pensar. Y como decía anteriormente, no es la excusa. Y ruego a Dios muchas veces que me ayude en eso. Yo siempre dije en tiempos atrás y a veces lo hablo también y digo, yo no sé por qué Dios me escogió a pastorear. No lo sé. Porque Él no escogió quizá a alguien mejor. Pero eso es Dios. Dios escoge a quien quiere. Llama a quien quiere. Pero lo mejor de todo esto es que Dios mismo predispone el corazón de aquel que llama. Y creo que Dios lo ha hecho conmigo. Y veo la gracia de Dios en esto cada vez más, recordando que realmente todo lo que somos y hemos recibido y la salvación que nos ha dado y todo lo que podemos tener, definitivamente es gracia, es un regalo, porque es algo que no nos merecemos. No nos merecemos. No ha habido ningún mérito para hacerlo. Y si yo soy pastor hoy en día, no es por ningún mérito mío. Contrariamente, muchas veces le dije, Señor, ¿por qué me llamó al pastorado? ¿Sí? Mira quién soy. No obstante, es mejor no huir como lo hizo Jonás. Es mejor atender al llamado y caminar. Y esto no lo hablo solamente a nivel pastoral, sino a nivel de hijos de Dios, que somos todos, independientemente de que yo sea un pastor. Somos hijos. Amén. La tarea pastoral. Quiero hablar un poco de esto y recordé un versículo en la Biblia, está en Hechos capítulo 20. Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículos 28 al 30. Vamos a leer estos versículos y estos van a ser como la base de lo que quiero compartir acerca de este tema. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Estas fueron palabras de Pablo. Lucas fue el que recopiló la información, por decirlo de esa manera, y escribió Hechos de los Apóstoles, este libro histórico que nos habla de cerca de cómo se extendió el evangelio desde sus inicios. Pero Pablo está hablando aquí. Pablo, un hombre de Dios, un apóstol, un enviado por el Señor a predicar el evangelio y a establecer en muchos lugares congregaciones, dejar la semilla y que allí crecieran la palabra de Dios en los corazones de muchos. Y Pablo dijo lo siguiente, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces,
que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Hermanos, vivimos en un tiempo de una expansión visualmente impresionante. En casi cada rincón de nuestras ciudades vemos abrirse nuevas congregaciones y ministerios. Yo no sé si usted lo ha notado. Hombres que se levantan, que afirman que han recibido un llamado divino para guiar al pueblo de Dios, la iglesia. Hasta nuestros tiempos, recuerdo cuando en mis inicios del evangelio, en el evangelio, era muy común encontrar, hermano, congregaciones por doquier, en muchos lugares, pequeños garajes, lugares así. Y yo pude alguna vez darme cuenta de que hay muchos hombres que se autonombraron. Estuve, no en muchas, pero en unas poquitas lugares donde fui. Recién el Señor me llamó al ministerio y recuerdo una ocasión que me invitaron a tocar en la alabanza, a ser parte del culto de esa congregación, y fui con los muchachos del grupo a cantar al Señor ahí en esa congregación, y resultó ser la congregación de un pastor, hermano, que nada que ver. Un pastor, él lo conocí en el instituto. Yo llegué, lo más tremendo es que yo llegué a esa congregación, yo no sabía quién era el pastor, no recuerdo quién me invitó, alguien de allí, un líder, lógicamente con la aprobación de ese pastor. Ese líder me conocía y ese pastor resultó ser un pastor que yo conocía en el instituto donde estaba estudiando. Yo estaba recién pastoreando y estaba recién preparándome, estudiando ciencias teológicas, religiosas. Usted sabe que un pastor no lo hace un título, ¿verdad? Un pastor lo hace el llamado, pero el pastor se debe preparar. Amén. Pues bien, así fue conmigo. Dios me llamó a mí, me hizo el llamado sin yo tener un título, pero consciente de que hay que prepararse. Y de hecho no quiere decir que el Señor se equivocó y me llamó antes de que yo estuviera preparado. Si Dios lo llama a uno es porque uno está preparado. Pero por motivos de este mundo y las exigencias de este mundo, pues un pastor debe tener un título que lo acredite, humanamente hablando. Entonces entré a un instituto, aprendí muchas cosas, pero muchas cosas que me enseñaron las sabía, porque Dios me lo había enseñado. Y llegué a ese lugar y encontré a ese pastor, pero nada que ver, hermano. Yo cuando vi a ese hombre y lo escuché y lo veía cómo hablaba y cómo actuaba, yo dije, este es pastor, no puede ser. Y lo decía con mucho temor y temblor, porque yo mismo estaba lleno y estoy todavía lleno de errores. Y yo decía, Dios mío, perdóname si estoy juzgando o estoy condenando a este hombre, pero es que... Y por eso hablo aquí en esta introducción que le estoy hablando, hermano, de que estamos en un tiempo de una expansión visualmente impresionante, donde casi en cada rincón de las ciudades vemos iglesias, hermano, y levantadas por hombres que afirman, y no estoy diciendo que todos, porque pueden haber muchos hombres llamados verdaderamente y están obedeciendo, pero de la misma manera hay muchos hombres que montan sus iglesias. Digo montan porque ese es un término que gente en el mundo
a veces habla de esta manera. Recuerdo que habían compañeros de trabajo cuando yo trabajaba y el Señor estaba a punto de sacarme de allí, y pues las personas conocían mi testimonio y muchos me decían: Correa, ¿y por qué no te salís y montás una iglesia? Y yo le decía: ¿cómo así? O sea, ¿qué es eso de montar? Yo le decía: hermano, la iglesia no se monta, esto no es un negocio. Sí, pero es que vos tenés pinta de pastor, me decían. Algunos que inclusive eran familiares de pastores, pero ellos mismos no querían nada con el evangelio. Pero ellos me respetaban y veían el testimonio que yo mostraba. Y digo esto no para gloriarme, estoy hablando verdad. Y así hablaban, hermano. Es lamentable, pero hoy parece que muchos tienen su iglesia y la han montado precisamente con ese propósito. Creo que lo que le estoy diciendo a nivel de introducción no está muy lejos de lo que Pablo hablaba ahí en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Cuando hablaba precisamente a ministros, diciéndole que ellos tenían que mirar por ellos mismos y por el rebaño en que habían sido puestos, no por hombres, sino por el mismo Espíritu Santo que les había elegido. Porque Pablo dice que él sabía de que en medio de ellos habían de levantarse lobos rapaces, lobos vestidos de ovejas. ¿Cuántos lobos vestidos de ovejas han salido de iglesias? Precisamente y conscientemente dividiendo para montar su propia iglesia. Saldrán de entre vosotros mismos, dijo Pablo. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a discípulos. Y hoy en día hay muchos supuestos pastores de congregaciones raras que hablan cosas perversas, hermano, y llegan a cosas perversas. Lo más triste es que hay gente en esas congregaciones, con esos pastores. Y yo no quiero entrar en detalles porque yo sé que usted ha mirado las redes sociales, usted ha mirado YouTube y ha visto videos de pastores haciendo cosas que están fuera de lugar. Ante este panorama, hermano, es justo y necesario detenernos a reflexionar con sabiduría bíblica. Ahora, lejos de mí está el juzgar las intenciones del corazón humano o negar que el Señor pueda seguir llamando obreros a su mies. Creo que quizá hasta esos tiempos todavía pueden haber gente allá con un llamado, y en su debido tiempo Dios los estará llamando y equipando de acuerdo a los tiempos del Señor, porque no sabemos cuáles son los tiempos de Dios con nosotros aún. Hablando de esta manera, al contrario, hermano, como les decía, no quiero juzgar o más bien condenar, porque sí podemos juzgar con justo juicio. Más bien, yo mismo me presento ante ustedes que están aquí esta mañana como alguien que ha sido alcanzado por esa gracia de Dios, ocupando este santo oficio de pastor. Y por lo cual cada día trato en lo posible en hacerlo de la mejor manera. Y muchas veces me frustro por las mismas luchas que tengo con mi propia carne, como dice Pedro, que tenemos una batalla con nosotros mismos, con nuestras almas, ¿verdad? Sin embargo, es precisamente desde esta posición, hermano, y con un profundo temor y temblor delante de la presencia de Dios, que siento la urgente necesidad de hablarles sobre la trascendencia, el peso y la gloria de esta tarea. Ustedes deben saber eso. ¿Cuál es, de alguna manera, en lo que podamos ver, la tarea que debe tener alguien que se dice ser pastor y no caer en la trampa de muchos pastores?
donde muchas personas están, en lugares donde parece que les han puesto una venda y no ven realmente dónde están. Pastores que llegan a decirle inclusive a su congregación que ya no lo llamen pastor, que tienen que decirle padre. Y esos congregantes le llaman así, le dicen papá. Al menos le llamaran tío o primo, pues hasta aguantaban, ¿no? Pero no le estoy hablando de cosas que yo me estoy inventando. Me he llegado a encontrar con personas que así hablan de su pastor. Recuerdo una vez que me encontré, no, mi papá, y él decía mi papá, yo le dije, perdón, ¿a quién te refieres? No, pues a mi papá. Uy, pero ¿quién es tu? Sí, de la iglesia. Le dije, tu pastor. Me dijo, no, pastor, no, él es mi papá, mi padre. Y yo lo corregí, pero él no lo aceptó, él se quedaba con lo suyo. Y es lamentable porque a partir de eso muchos pastores, muchos hombres, porque no lo pudiera llamar pastores, sacan provecho. Recientemente lo escuché de un sobrino mío que está inquieto por buscar de Dios y llegó a un lugar así, donde su líder, no es el pastor, es un líder, le hablaba cosas como esas. Que eres su padre, que tenía que decirle padre a él. Y tantas cosas, y preguntándole cuánto te ganas, y el negocio que hiciste, cuánto te ganaste en ese negocio, y así. Yo le dije, corra de allí. Él dijo, sí, como él es del Huila, ¿no? Igual que yo. Sí, tío. Yo sí vi como raro eso. Yo le dije, raro, rarísimo, hermano. En esta oportunidad, hermano, quiero invitarlos a que miremos juntos el diseño original del pastorado. No lo haremos bajo criterios humanos o modas ministeriales, sino basados estrictamente en el testimonio infalible del Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras. Mi oración es que, hermano, este conocimiento no solo nos guarde en la verdad, sino que también despierte en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, la profunda responsabilidad que ustedes, como iglesia, como congregantes, tienen frente a este ministerio que Cristo estableció. Que Cristo estableció por puro amor y misericordia. Y que Él mismo ha establecido para la edificación y la madurez de todos. Porque aquí crecemos y maduramos todos. Mi oración es esa, hermano. Que usted despierte. Que usted conozca la responsabilidad que tiene frente a este ministerio. Porque en la medida que usted conozca la responsabilidad que tenga ante este ministerio, entonces estaremos caminando bien en la verdad. Usted podrá estar evidenciando los errores, sus propios errores y los errores de esa persona que Dios ha puesto a pastorear. Errores que en la madurez podemos estar corrigiendo. Y si son definitivamente errores que no se pueden cambiar o las personas no están dispuestos a cambiarlos, entonces, como decía ahora, huir. Hay dos palabras claves que Pablo hablaba ahí en ese versículo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 28 al 30. Dos palabras, yo resalté esas dos palabras. La primera es la palabra obispos. Él habla de obispos. Él está hablando a obispos.
La palabra griega para obispos es episcopos. Y esa palabra significa un vigilante, alguien que vigila, o un supervisor, alguien que supervisa. Originalmente esta palabra, este sustantivo, es un sustantivo, se utilizaba para personas con una función pública. Fíjese, originalmente el término que Pablo usó allí es un término que se usaba, hermano, en esos tiempos, para hablar de personas que tenían una función pública determinada. Fíjese usted, hermano, el término que ahora Pablo lo está utilizando refiriéndose a la iglesia. Porque algunos toman la iglesia, perdóneme la manera de decirlo, tan religiosamente, y lo toman toman las cosas de Dios, el evangelio, la iglesia, como tan religiosamente, tan ceremonialmente. Y el asunto de la iglesia, el asunto del evangelio es mucho más que ceremonias, es mucho más que cantos, es mucho más que tradiciones. El pueblo de Israel se había acostumbrado a eso. Ellos cantaban, ellos oraban y multiplicaban la oración. Ellos celebraban sus fiestas religiosas y ellos pensaban que con eso tenían contento a Dios. Y Dios le dijo: estoy cansado de sus sacrificios, de sus ceremonias, de sus cantos, de sus lecturas, de sus oraciones que multiplican. Yo estoy cansado de eso. Ahí en Isaías, Dios, en el capítulo 1, habla de eso el pueblo de Israel a través de Isaías. Yo estoy cansado de eso. Yo lo que quiero son corazones obedientes, que se arrepientan, que se aparten del mal y después sí vengan y estemos a cuentas. No que esté mal cantar, no que esté mal, esto es una ceremonia, por ejemplo, una ceremonia eclesiástica, lo que llamamos un culto. Cantamos, recogemos ofrendas, predicamos, pero eso no es todo, hermano. Esto no nos va a meter al cielo. Simplemente orar no nos va a meter al cielo. Leer la Biblia no nos va a meter al cielo. Esas cosas tenemos que hacerlas, pero lo que nos va a meter al cielo es el acto de nacer de nuevo, de haber nacido de nuevo, porque nos arrepentimos de un pecado, porque confiamos plenamente en Jesucristo y valoramos su muerte y sabemos que Él fue el que murió por nosotros, que Él es el único camino, verdad y vida. Y porque sí, de cierta manera nos ha mandado Dios a congregarnos. Eso hace parte de lo que un hombre nacido, una mujer nacido de nuevo debe hacer. Orar, claro que hay que orar, pero orar con el corazón arrepentido, orar de verdad, orar en arrepentimiento, orar sin orgullo, con humildad, orar con hambre de Dios. Leer la Biblia, sí, pero leer la Biblia con hambre de su palabra, con hambre de que lo que dice allí pueda ser una verdad en mi vida. El poder obedecerla, el clamar a Dios por la ayuda para que podamos hacer lo que Él dice. El pueblo de Israel no comprendió eso. Y parece que hoy en día mucha gente que dice ser cristiana tampoco lo entiende. No lo entendemos a veces. No lo entendemos. Y por no entender a veces esas cosas, hermano, suceden esto. Y por eso Pablo advertía y hablaba a líderes de la iglesia. Él los llamó obispos, vigilantes, supervisores, para que entendieran de que esto del evangelio, la iglesia, es mucho más que simplemente religiosidad activa, ceremonias, un culto tras otro culto. No, hermano, esto es algo serio. Eso es un asunto con Dios y es un asunto legal. Yo siempre hablo de eso, hermano. Es un asunto legal, porque si la Biblia dice que vamos a morir una sola vez y después de esto habrá un juicio, quiere decir que va a haber un juez. Y si va a haber un juez es porque esto es legal. Eso es algo jurídico. Eso es algo serio. Y hay una cárcel que se llama infierno, donde se va a parar si no somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios ante la culpabilidad que tenemos por ser violadores de la ley de Dios.
La segunda palabra allí es apacentar. Y esa palabra apacentar es un verbo. Viene del verbo griego poimaino. Poimaino. Y ese término que usó Pablo allí, Lucas, o Pablo hablando y Lucas lo registró, significa apacentar, tal cual como lo leímos allí. Significa también llevar a pastar, o en otras palabras, pastorear. Eso significa pastorear. Ese término está relacionado con otro término que es poimen. Poimen. Y esta palabra, este término poimen, significa precisamente la palabra pastor. Significa un pastor. Y significa, en el sentido literal de ella, en el significado literal, significa cuidar de las ovejas o cabras. Literalmente hablando, cuidar de las ovejas o cabras y llevarlas a pastar, a comer de los verdes pastos. Porque se supone que las ovejas buscan los pastos verdes, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento se usa sobre todo en un sentido figurado, para dirigir o para gobernar. La imagen del pastor y el rebaño, así como el aspecto de cuidar de, aparece explícitamente en varios versículos de la Biblia. Por ejemplo, en San Juan, capítulo 21, versículo 16. Tengo yo aquí, versículo 16. Donde está hablando Jesús a Pedro y dice, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. En Primera de Pedro 5:2, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice la Biblia: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Apacentad, ahí está, apacentad la grey. En otras palabras, podría decirse: pastoread la grey. Amén. Pastoread la grey. Y esos versículos, hermanos, donde explícitamente se habla o se usa para el dirigir la iglesia cristiana. Al agrupar esos dos términos usados por el apóstol, podemos deducir que efectivamente de lo que Pablo está hablando, a lo que se está refiriendo Pablo, se trata del ministerio pastoral de la iglesia. Cuando juntamos esos dos o relacionamos esos dos términos, obispos y apacentar, deducimos que de lo que Pablo está hablando acerca de estos hombres es que estos hombres son lo que hoy llamamos nosotros pastores, líderes, pero se llaman pastores. Amén. Pastores, como hoy conocemos nosotros, los pastores de las iglesias. En Hechos capítulo 20, versículo 28, leemos cómo el Espíritu Santo ha instaurado a personas como supervisores sobre la iglesia de Éfeso. Fíjese usted, ¿quién es el que lo hizo? Dice el Espíritu Santo. La Biblia es clara en dejarnos ver eso. Es el Espíritu Santo el que ha instaurado a personas como obispos, que son supervisores.
Pero ya vimos que estamos hablando de lo que hoy nosotros conocemos normalmente, en términos normales, a un pastor de una iglesia. Generalmente uno, cuando habla de pronto de una congregación X o Y, o le pregunta a alguien, uno dice, ve, mira, ¿y quién es el pastor de esa iglesia? Uno no dice, ve, ¿y quién es el obispo? Rara vez, yo no sé si usted lo ha escuchado, pero rara vez uno podría escuchar eso. ¿Quién es el obispo de esa iglesia? Por lo menos a nivel de evangélicos cristianos como nosotros, porque quizá a nivel del catolicismo sí escuchamos hablar del obispo. Ellos usan esa terminología, es muy común. De pronto a nivel de nosotros no es muy común. Es más común hablar de un pastor de una congregación. Ve, ¿quién es el pastor? Y el pastor de aquí, el pastor de allá. ¿Y cuántos pastores van? Y siempre es como esa palabra. Pero en cierta manera un pastor es un obispo, o sea, un supervisor que está llamado a apacentar, a pastorear, a cuidar. Amén, amén. Pero algo más y bien importante es que lo que Pablo resalta allí es que estos hombres no fueron nombrados ni siquiera por él no lo nombró. Pablo dice que estos fueron elegidos, escogidos, instaurados por el Espíritu Santo. Amén. Por el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Unas personas, hermanos, que ya habían sido indicadas también como ancianos, inclusive, como ancianos de la iglesia. Personas que ya habían sido también nombrados como ancianos de la iglesia. Si usted lee el versículo 17 de Hechos 20, el versículo 17, mire lo que dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En primera instancia, hermano, de lo que nos damos cuenta nosotros es que estos hombres no fueron llamados por hombres. Esos hombres no fueron instaurados por hombres ni por un título, por un certificado, un doctorado. No, fueron nombrados por el mismo Espíritu Santo como supervisores sobre la iglesia de Éfeso. Unas personas que anteriormente habían sido nombrados, como dice en el versículo 7, llamados también como ancianos de la iglesia, como ancianos de la congregación. En Tito 1, versículo 5 y versículo 7, Pablo combina estas dos designaciones también. Tito 1, 5 y 7. Tito 1, capítulo 1, versículo 5 y versículo 7. Dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El versículo 7 dice Pablo a Tito: es necesario que el obispo, ¿ves? Habla de ancianos, ahora habla de obispos. Es necesario que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Esa palabra ancianos allí no se refiere necesariamente a alguien avanzado de edad, aunque un obispo, un pastor puede ser llamado siendo joven o siendo avanzado de edad. Esto depende del Espíritu Santo, de Dios mismo, a través del Espíritu. Amén.
También en Primera de Timoteo 3 del 1 al 7, no lo vamos a leer, pero es donde Pablo, si usted lo puede ubicar quizá en su Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, donde Pablo describe las condiciones que deben cumplir aquellos que son puestos por supervisores en la iglesia. Y qué bueno que usted le pueda dar una ojeada a ese texto, a esos textos, 7 versículos que están ahí en 1 Timoteo 3, para que usted se dé cuenta cuáles son las condiciones que Dios puede ver en una persona o tendrá en cuenta para llamar a una persona a ese ministerio. No se está hablando de que seamos perfectos, esos hombres sean perfectos, pero ahí hay una serie de características que habla, hermano, que es importante en gran manera de poder mirarlos. Hermano, usted debe saber algo. Usted no puede esperar que su pastor sea perfecto. Si usted buscara un pastor perfecto, hermano, hablando de lo meramente humano, pues usted no va a encontrar un pastor perfecto. De igual manera, si usted está buscando una iglesia perfecta aquí, usted no va a encontrar una iglesia perfecta. Pero usted sí va a hallar una iglesia que por lo menos usted ve que teme a Dios. Una iglesia que quiere la verdad y ama la verdad y la abraza. Una iglesia que si se equivoca, entiende que la gracia de Dios está dispuesta, hermano, para levantar, para sanar, para restaurar y que siga adelante. Una iglesia que va a tener errores, pero que la va a reconocer, pero que no quiere quedarse en esos errores, sino que va a crecer. Porque está llamada a crecer y el crecimiento viene de Dios. Y su palabra contribuye a eso. Amén, amén. De modo que de esa manera no ande detrás de hombres, ni siquiera ande detrás de hombres. Aunque quizá ese hombre sea el mejor pastor que usted haya visto. Permanezca donde Dios lo establezca. Y que usted esté seguro de que Dios lo ha establecido a usted ahí. Porque hay mucha gente que sale muchas veces de congregaciones donde están bien. Y cuando digo bien, no estoy hablando de que no pueda tener dificultades, problemas, luchas, porque mientras estemos en este mundo lo vamos a tener. Pero hay gente que sale a veces de congregaciones donde está bien y caen en lugares, hermanos, donde cayeron mal. Yo he visto a través de esta carrera, donde Dios me ha permitido caminar, correr, yo he visto gente, hermano, saliendo a lugares donde no fue el mejor lugar a donde llegaron. He despachado gente, no porque yo los he despachado, sino porque ellos han dicho me voy, y se han ido con argumentos, hermano, que yo le digo, no son argumentos para que te vayas. Y algunos pues me han llegado a callar la boca diciéndome, no, es que yo oré y Dios me dijo que sí, y me lo aprobó. Entonces, ni modo, ¿qué hacer? Pues si Dios te lo dijo. Pero ahí el problema. Algunos dicen que Dios ha dicho y resulta que Dios no lo ha dicho. Es simplemente un movimiento que hacen en su propia carne, por sus propias emociones, por sus prejuicios, porque no reconocen sus errores, porque no les gusta que les llame la atención, porque los disciplinaron y no quisieron la disciplina, porque quizá donde estaban y querían títulos y entonces se fueron a otro lugar donde les dieron títulos. Y lo más triste es que llegan a esos lugares y logran el título. Y entonces el malo resulta siendo es uno porque no le dio el título. Mire, este sí me dio el título, usted no. Y vuelvo y digo, yo no soy el mejor pastor. Hermanos, en el contexto de Hechos 20, 28, ahora ya no es Pablo,
sino los ancianos los que son responsables de la iglesia. Pablo les está diciendo, recordemos, los ha llamado a los obispos, a los pastores, a los ancianos, los ha llamado y le dicen: vengan, hermanos, miren por ustedes y miren por todo el rebaño que el Espíritu Santo les puso a ustedes para que apacienten la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que van a venir después de que yo me vaya en medio de ustedes lobos rapaces. Tengan cuidado. Se van a levantar hombres en la medida del tiempo, hablando cosas perversas para arrastrar a estos discípulos. Tengan cuidado. Entonces, Pablo ahora está, por decirlo de alguna manera, soltando esa responsabilidad a líderes. Personas que considero que Pablo las ha visto como maduras. Más allá de que sea Pablo, es que el Espíritu Santo los llamó. Y Pablo está seguro que si el Espíritu Santo los llamó, pues él puede estar de alguna manera tranquilo. No obstante, usted sabe que Pablo nunca dejó de orar por las iglesias. Pero Pablo de alguna manera está tranquilo porque es que el que lo llamó no fue un hombre, el que lo llamó fue el Espíritu Santo. Pero además no está el hecho de que Pablo, siendo un instrumento en las manos de Dios, el mismo Espíritu Santo le diga a Pablo: ve, Pablo, llámalos a los obispos y diles esto. Porque Dios funciona así. Dios puede hablarte directamente a través de la palabra, o puede hablar a tu conciencia, porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. O Dios puede usar a un hermano, un líder, en este caso Pablo, para hablarles y anunciarles y decirles. De modo que ahora Pablo lo está haciendo de esta manera. Ahora ya no es Pablo, sino que son los ancianos los que son responsables de la iglesia. La iglesia que estaba en Éfeso, porque aquí estaba hablando de Éfeso, Pablo en ese capítulo 20. Para ellos son apelados en su calidad de obispos, supervisores, a los que fueron designados por el Espíritu Santo, aunque Pablo también estuvo implicado en el nombramiento de ellos. Claro, Dios llama a los hombres también y dice: ordéname a este, y los apóstoles o los líderes que Dios llama para apartar a alguien al ministerio, normalmente se le pueden colocar las manos y se ora por esa persona. De hecho, Pablo habla de que impuso las manos sobre Tito, junto con otros, sobre Timoteo, cuando Timoteo fue nombrado pastor, al igual que Tito. Amén, amén. El texto de Hechos 20:28 menciona dos designaciones a estos ancianos y obispos. Dos designaciones. La primera, si usted está escribiendo, puede escribir número 1. Note usted que hay dos designaciones, dos cosas que Pablo resalta con respecto a estos ancianos que ahora está encomendando para que tenga cuidado de la iglesia, porque ya está llegando Pablo, por decirlo de alguna manera, al final de su carrera. Número 1, los ancianos deben tener cuidado de sí mismos. Los ancianos deben tener cuidado de sí mismos. Y eso está, ese punto que le digo, parte de lo que dice Pablo en ese versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros. Fíjese usted, mirad por vosotros. Es lo primero que les dice el apóstol. Mirad por vosotros. Así que número 1, los ancianos deben tener cuidado de sí mismos. Es decir, hermano, los ancianos, los pastores, que hoy llamamos pastores normalmente, se deben guardar de no desviarse del camino correcto. Vaya. Sí, podemos darnos cuenta hasta el sol de hoy de cuántos llamados pastores, hermano,
no se cuidan de sí mismos. Porque su corazón no es un corazón que pudiéramos llamarlo como Dios quizá habló de David, conforme al corazón de Dios. Y muchos corazones, lamentablemente, de muchos pastores son ávaros. Muchos corazones son, hermano, vanagloriosos. Les gusta la fama, ser reconocidos. Un pastor estaba yo comenzando el ministerio, llevaría yo un año, yo estaba joven en el ministerio y estaba joven de edad también. Y ese pastor, recuerdo que ese pastor, porque hicimos una reunión en la congregación y Dios nos había permitido tener la personería jurídica, y ahí en la iglesia, en el salón donde se reunía la iglesia, yo presté el lugar para que fueran pastores y ellos recibieran la personería jurídica que se había adquirido en ese tiempo. Ese tiempo la recibimos nosotros también como iglesia. Y un pastor, cuando terminó todo, ese pastor comenzó a hablarme y comenzó a indagarme y comenzó a presentar su hoja de vida. Me decía: pastor, a mí Dios cuando quiera una cruzada, a mí Dios me usa levantando y paralíticos y unos milagros y bueno, el hecho es que terminó hasta preguntándome cuánto me ganaba. No le estoy mintiendo, hermano. Y yo me le hice el loco y yo no le desvié la conversación. Pues yo tenía un año de pastor, yo estaba allí como dicen por ahí, buñuelo, ¿no? Y terminó sacando una tarjeta y me la pasó. Cualquier cosa, ahí está. Como quien dice, necesitan qué sé yo, algún servicio, ahí están, le brindo mis servicios. Enseguida recordé yo de cómo Pablo hablaba de que él no se recomendaba con nadie, que quien lo recomendaba a él era el Señor. Eso no es cuidarse. Si realmente alguien es ministro, eso no es cuidarse de sí mismo. Porque eso es como estar vendiendo el evangelio, hermano. Cuando uno hace tarjeta porque uno está vendiendo su empresa o algo. El pastor, el anciano, el obispo, el líder, hermano, debe cuidarse de sí mismo, de no desviarse del camino correcto. Pablo le advirtió a Timoteo, el joven Timoteo, que era pastor ya llamado, había sido nombrado como pastor, en el capítulo 4 de Primera Timoteo 4, versículo 16. Mira lo que le dijo Pablo al joven Timoteo, a ese pastor. Le dijo: ten cuidado de ti mismo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que enseñas, ten cuidado de eso. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, Timoteo debía preocuparse de ser un buen ejemplo para la iglesia y no descuidar el don que Dios le había dado, el don que había puesto en él. Ese don como ministro, como pastor. Alimentar ese don, alimentar su vida en comunión con Dios, haciendo la voluntad de Dios de la mejor manera que pudiera hacerlo. Y qué importante es esto, que usted como iglesia, hermano, sepa esto. Que usted conozca estas cosas. Porque por el no conocer estas cosas, hermano, no conocer la verdad del evangelio, es que muchas personas en muchas congregaciones están en lugares equivocados.
son manipulados. Los corintios fueron manipulados. Pablo estuvo allí, segunda carta a los corintios, Pablo está allí, hermano, advirtiendo a los corintios sobre esos falsos apóstoles que habían llevado malas conversaciones, malas habladurías con respecto a Pablo, diciendo que Pablo no era apóstol y hablando mal del apóstol. Y muchos de ellos estaban creyendo eso, hermano. Pablo decía: a ustedes les gustan que inclusive les sosaquen el dinero y ustedes sueltan el dinero sin darse cuenta. Ustedes son manipulados y ni cuenta se dan. Estoy parafraseando, pero si usted lee 2 Corintios, usted se da cuenta cómo Pablo les advierte a ellos. Y es que los corintios, hermano, habían permanecido siendo carnales, diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Y Pablo: y ustedes no son de nadie, ni yo, ni usted. Nosotros somos de Cristo, de uno solo, el que nos compró a precio de sangre. Todos somos de Cristo, que Dios ha puesto líderes, Dios ha puesto pastores. Pero las ovejas no son mías, ustedes son almas antes que ovejas. La Biblia habla de ovejas, hablando figuradamente. Pero al mismo profeta, no recuerdo, creo que fue Ezequiel, el Señor le dijo a los líderes de ese tiempo, gobernantes como tal del pueblo de Israel, le dijo: las ovejas, mis ovejas son almas. Ellos no son animales para que ustedes las trasquilen. Son almas. Y Dios va a demandar a muchos pastores esas almas. No porque ustedes se salven por nosotros, sino es la manera de que como pastores, hermano, nos cuidamos, nos guardamos de nosotros mismos y de la doctrina, de la enseñanza, de la palabra. Timoteo debía ocuparse de eso, como hoy en día, hermano, todo aquel que se llama pastor debe cuidarse de sí mismo, no descuidar su don, el llamado que Dios le ha hecho. Antes de cuidar a las ovejas, el pastor debe cuidar su propio corazón, su comunión con Dios y su testimonio público. Antes que cuidarlo a ustedes, yo debo cuidarme a mí mismo primero. Y vuelvo y digo: yo no soy el mejor pastor, yo no estoy volando por las nubes, yo no llego aquí levitando para que digan: no, es que el pastor mío, el pastor que sea mi pastor, tiene que andar levitando. Y hay mucha gente que anda así, porque hay muchos que pretenden mostrarse así, los superungidos. Y ellos dicen: es que aquí, y muchos le hacen daño a un pastor. Aquí llegó el ungido, el superungido, les presentamos un aplauso y suenan trompetas y todo porque va a pasar el ungido. No saben qué daño le hacen y qué daño se está haciendo usted mismo como pastor. O si bien usted no es un pastor, usted es un líder en la congregación. Que le den palmaditas en la espalda, hermano, no lo permita. ¡Ay, pastor, qué mensaje! A mí me dijeron varias veces así. Le dije: no, hermano, eso no es mi mensaje, es el mensaje del Señor y hay que atenderlo. Dele la gloria más bien al Señor. Hubo una hermanita en particular, un buen tiempo, que hasta que me tocó decirle así de esa manera, decir: no. Me estaba llamando y dice que apóstol. Incluso le dije: no, yo no soy apóstol, hermano, yo soy pastor, llámeme pastor. Ya me tenía cansado con su apostolado y no, yo no soy apóstol, yo soy un pastor. Llámeme pastor, hermano. Me puso como seria un tiempito, pero le pasó. El pastor se debe cuidar, hermano. Es muy fácil que a esta carne le levanten el ego. Y hay muchos que le roban la gloria al Señor. Están predicando la palabra que es del Señor y toman la gloria para sí mismo como si fuera la palabra de Él y no del Señor. De modo que Pablo le advierte a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Antes de cuidar, hermano, de las ovejas, el pastor debe cuidar su propio corazón. Por eso Pablo le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo, cuídate. El mayor peligro de un ministro, hermano, es predicar a otros
y descuidarse a sí mismo. Yo trato, hermano, de que lo que predico, poderlo poner en práctica. Y no es nada fácil. Usted debe saber que no es nada fácil. Porque la carne no quiere. Y sabe muchas veces por qué no es nada fácil también. Por nosotros mismos. Porque nosotros mismos nos provocamos, hermano. Con la arrogancia, con el no reconocimiento de nuestros errores, con los pleitos, con el orgullo, con el no sometimiento los unos a los otros. Como cuando encuentra unos hermanitos difíciles que llega un momento, hermano, que uno dice, ay, Dios mío, o te lo llevas o te lo mando, Señor. La Biblia dice que hay hermanos difíciles. Y a veces esos hermanos difíciles le hacen la vida difícil al pastor. Que se cuide de sí mismo, que tenga templanza. Por eso es que la Biblia advierte, sopórtense los unos a los otros, ámense, sométanse los unos a los otros, sean humildes los unos a los otros, reconozcan sus errores los unos a los otros, restáurense, sean humildes. A veces la iglesia le echa la culpa al diablo, y no es el diablo, hermano, somos nosotros mismos. El diablo lo que hace es empujar. El diablo lo que hace es eso, como los dos amigos del colegio que se van a pelear y los compañeros, en lugar de separarlos, dicen, a ver, el que toca mano toca cara. Eso hace el diablo. Y acusa y juzga para dividir, para hacer que hayan pleitos, orgullos entre nosotros. Y decimos el diablo. No, el diablo no, hermano. Y no defiendo al diablo. Sí, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero depende de nosotros. Dios nos ha dado herramientas. Dios nos dio nada más y nada menos que al Espíritu Santo en nuestros corazones, hermano. Dice, más poderoso el que está en vosotros que el que está en el mundo. El asunto es que quizá continuamente los creyentes apagamos al Espíritu o lo contristamos porque interponemos nuestro orgullo, nuestro propio carácter. La palabra persistir, Pablo habla de persistir. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. La palabra persistir exige una constancia, hermano. O sea, debe ser constante. Pablo le está diciendo a ese joven pastor, sé constante, persiste en eso. Y como estamos hablando de la tarea del pastorado, es algo que me concierne a mí como pastor, pero también le concierne a usted, para que usted vea, usted conozca esto. Usted debe ver en un pastor la persistencia, hermano, de vivir en una constancia, hermano, de testimonio en Dios, donde se cuida en Dios, su comunión. La Biblia dice que el que es del Señor, por el fruto lo vamos a conocer. Por el fruto los conoceréis, dijo el Señor. Aquellos que se hacían llamar profetas, maestros, pero no eran maestros reales, eran falsos maestros. El Señor Jesús dijo, mírenle el fruto. ¿Por qué? Porque el que es de Dios persiste en el fruto de Dios, y el que no lo es persiste en el fruto de la carne, que no es de Dios. Con eso no estoy llamando que quizá debemos condenar a algún pastor que quizá en algún motivo pueda fallar. Porque de hecho han habido pastores que han fallado, pero están allí para reconocer su pecado y se restauran y Dios los levanta. Como pasó con David, que David era un hombre de Dios. Era un rey, pero él cuidaba al pueblo. Los reyes eran responsables de cuidar al pueblo.
de que no se desviaran del camino, y muchos reyes de Israel desviaron a Israel del camino. David era un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios. Sin embargo, David erró. Y mientras erró y endureció el pecado le endureció su corazón, estuvo endurecido un poco de tiempo, pero Dios le mandó al profeta Natán, creo que fue, con un ejemplo en el que el pez cayó por su propia boca. Y esa fue la ocasión de la gracia de Dios restaurándole, hermano. Y no lo volvió a levantar el Señor a David, porque David reconoció su pecado. Conoció en gran manera la dicha del perdón. Y eso ocurre cuando verdaderamente hay un hombre de Dios, que ciertamente no es infalible, como ningún pastor lo es, como yo no lo soy. Pero estas cosas es necesario que usted como iglesia, hermano, las conozca. Para usted y quizá para muchas otras personas allá que necesitan escuchar esto, que a lo mejor tienen una venda y están en un lugar donde no le está haciendo bien. Amén. El ministro debe mantenerse firme en la verdad del evangelio, sin diluir el mensaje. Sin diluir el mensaje, porque muchos ministros diluyen el mensaje. El mensaje del evangelio, hermano, lo llevan al simple hecho de la doctrina de la prosperidad económica, de la bendición, pero no precisamente la bendición que Dios nos ha venido a dar, de la salvación y del carácter de Cristo en nuestra vida, sino de la bendición material, de que tú estás bien con Dios y eres bendecido con Dios si tienes dinero, si eres exitoso y tienes negocios. Esto es lo que hoy se está vendiendo a través de las redes sociales. Y la gente se ocupa más de eso que de su propia comunión con Dios. Es más, ni siquiera se dan cuenta de que ni siquiera han llegado a ser salvos. Y no es que Dios no nos quiera bendecir materialmente. Él quiere hacerlo, pero Él dijo: primero busca el reino de Dios y su justicia, y por lo demás no te preocupes, porque yo lo voy a añadir. Dios va a añadir todas las cosas que necesitamos. Va a añadir la sabiduría para que podamos administrar, inclusive. Nos va a dar capacidades, talentos. No es tampoco que Él va a tirar los bultos de dinero. Buscamos el reino y nos quedamos quietos. No. Dios nos va a dar sabiduría, inteligencia. Nos va a enseñar a administrar. Si nos permite tener un negocio, va a enseñarnos que Él es el Señor de nuestra vida, que Él es nuestro sustentador y no es ese negocio. Sin embargo, nos permite tener ese negocio. En este texto, hermano, no enseña que las obras salvan, porque quizá cuando Pablo le dice a Timoteo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, Pablo no está hablando de que haciendo obras, Timoteo haciendo cualquier cantidad de obras va a ser salvo. No, hermano, porque no somos salvos por obras. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9 que no es por obras, sino por gracia. Pero también en ese mismo capítulo, Efesios, creo que 2:10, dice que Dios preparó las buenas obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Y esas buenas obras son las obras de justicia, obras de rectitud. Ese texto no enseña, por lo tanto, que las obras salvan, sino que la perseverancia, escuche bien, lo que dice Pablo allí a Timoteo es que la perseverancia en la fe verdadera es la evidencia de que hay una salvación real en una persona. ¿Cuál es la evidencia de que usted verdaderamente es salvo? Pues que usted es alguien que persevera constantemente, persiste en la fe verdadera. ¿Y qué es persistir en la fe verdadera? Pues vivir conforme a la verdad de Dios en la doctrina enseñada por el Señor en su palabra.
Segunda Timoteo 1:13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Recuerde que Pablo le está hablando al joven pastor Timoteo. Estamos en el punto, cuídate de ti mismo. Y ese es un punto importante para usted y para mí, para que lo tengamos en cuenta. Hoy, en este tiempo que hay tanto pastor que se está dando a una tarea totalmente distinta a la que Dios le ha mandado a hacer. No es llenarse de activismo, es en lo posible hacerlo sabiendo que Dios le está llevando. Porque la Biblia nos ha mandado a ser discípulos. Y muchos, por tener sus iglesias llenas, hacen cualquier cantidad de cosas para tener la iglesia llena. Pero la pregunta es: ¿cuántos de los que están ahí realmente son? ¿Cuántos realmente llegaron porque Dios los añadió? Amén. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esa frase, hermano, que adiciona Pablo allí, en la fe